quiera en este momento hacer parte de este ejercicio, bienvenido, bienvenida. Puede hacerse ahí un ladito, puede correr un poquito la silla y con toda disposición tener la oportunidad de que aquí tengamos la fortuna de poder contar con ustedes. Siendo las 4:11 de la tarde, hora local Colombia, quisiera que pudiéramos iniciar y les voy a proponer lo siguiente. Les voy a poner que en este momento en el chat ustedes me ayuden con dos preguntas muy sencillas. Les voy a pedir que nos cuenten por el chat desde qué ciudad a esta hora están reportando sintonía y seguido a esto, a la ciudad, nos puedan contar qué es lo más valioso que ustedes tienen en este momento, lo más valioso que tienen en su vida en este momento. Les vamos a pedir si son tan amables, como estamos en conexión con todos los docentes de varias de las zonas, nos puedan escribir. ¿Desde qué ciudad nos está reportando sintonía y qué es lo más valioso que tienes en este momento? Gracias precisamente a Laura, nos dice Medellín, la vida, y los vamos a invitar al resto de los 91 que están precisamente y en este momento nos están escribiendo desde Medellín, estar viva, muchas gracias desde Medellín, la salud, gracias Jenny por estar ahí precisamente en la sintonía de este ejercicio y que nos puedan escribir. Aparte de Medellín, desde Medellín también están, desde Medellín, si existen otras sedes en conexión a esta hora, siendo en este momento las 4:12 y son 94 personas que estamos en conexión. Saludos en Bucaramanga y muchas gracias. La familia es un asunto muy valioso. Taborda, nos dicen por acá, nos dice por acá Hernán, estoy desde Medellín, mi conciencia, gracias. Laura, desde Medellín, la tranquilidad. Gracias a todos ustedes que a esta hora tienen la oportunidad de poder, gracias desde Bucaramanga, gracias Luis Eduardo, nos dice que nos reporta desde Bucaramanga y nos dice que la salud. Me encanta tener la posibilidad de poder tener contacto con ustedes. Aquí ustedes y yo estamos para construir, para que nos podamos cuidar y le voy a pedir que nos regalemos este momentico para poder estar acá de cuerpo, mente, disposición y tener la oportunidad de que de aquí puedan salir elementos que puedan ser de mucho interés. Gracias a ustedes por compartir desde donde reportan sintonía, Medellín, Bucaramanga, nos reportan a esta hora, tranquilidad, salud, familia, nos están contando. Y voy a ir a presentarles el tráiler de la película, como cuando vamos a cine, presentamos el tráiler de la película y posteriormente vamos a dar el inicio a este ejercicio. Sean ustedes bienvenidos, gracias por reportar desde donde se encuentran a esta hora y voy a proceder por acá a compartir y a dar inicio con este ejercicio. Yo sobre todo en este momento facilitador, soy facilitador, sin embargo espero que entre todos podamos dinamizar muchísimo esto. Les cuento cómo ha sido llamado y sobre todo cuál va a ser el viaje que vamos a recorrer en esta tarde. Un viaje hacia el cuidado de nuestra salud mental. Algo que muchas veces vemos más fácil en los demás que nosotros mismos, le pido que se regale este espacio para usted. ¿Cuáles son los ejes temáticos en este encuentro que podemos descubrir y que ha sido preparado con mucho amor, con mucho cariño para verificar qué hay de utilidad aquí en esto que estamos conversando? Primer dato, alertas en salud mental. De lo tanto que aparece en salud mental, hoy vamos a hablar de algunas alertas. Vamos a hablar de miedo, vamos a hablar de tristeza, vamos a hablar de estrés. Mucha gente dice, Juan Camilo, yo no he sentido miedo, a mí no me da. Todos hemos sentido miedo, todos hemos sentido tristeza y sobre todo hemos sentido estrés. Vamos a observar un poco en qué etapa de estrés me encuentro yo, que al finalizar cada uno puede determinar en qué etapa de estrés se encuentra. Se encuentra en estrés positivo, estrés negativo, estrés agudo, estrés crónico y cada uno va a sacar la conclusión, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Qué herramientas existen para darle un tratamiento integral precisamente a eso? Segundo dato, vamos a hablar un poco de la homeostasis y es qué recurso tiene su organismo y el mío para poder equilibrar. Entonces, homeostasis, usted y yo lo observamos. Cuando usted y yo sentimos calor, el cuerpo por homeostasis nos facilita que exista sudoración para poder refrigerar el cuerpo. Pero ¿cómo se provoca homeostasis en salud mental? ¿Qué tipo de homeostasis tiene la oportunidad de lanzar mi cuerpo, de poder proponer mi cuerpo en relación a poder contrarrestar miedo, tristeza y estrés? Eso lo vamos a determinar dentro de este ejercicio. Vamos a hablar también de alostasis, es decir, cuando la homeostasis no fue efectiva, apareció la alostasis como doble función, vamos a hablar un poco de ella, carga alostática
Y es como esa carga empieza a sentir un desgaste cuando yo no he hecho nada con el miedo, la tristeza y el estrés, y a su vez verificar qué tipo de herramientas tengo para poder contrarrestar esa carga alostática. Juan Camilo, ¿la carga alostática se puede medir? Sí, y se puede medir por biomarcadores, pero también por psicometría. La intención es que entre todos podamos conversar y que usted en este momento, sintiéndose muy cómodo en el lugar donde está, pueda ir tomando nota y al final podamos generar una conversación en donde tengamos la oportunidad de poder interactuar a partir de esto. Tercer elemento que vamos a tener aquí, gestión integral de las alertas que emite la salud mental. Y es una gestión desde el punto de vista psicológico, fisiológico y filosófico. Porque si yo no doy una respuesta integral, ¿qué es lo que ha pasado muchas veces? Juan Camilo, tengo miedo, tome este medicamento. Si solamente me tomo el medicamento, eso es una respuesta fisiológica. ¿Y en dónde queda lo psicológico, incluso lo filosófico? ¿En dónde queda? Juan Camilo, es que yo únicamente estoy dando respuesta hablando conmigo mismo y escribiendo. Eso puede ser una respuesta filosófica y psicológica, pero que tanto usted lo fisiológico lo está contrarrestando. Desde aquí yo quisiera proponerles a ustedes que en el tema de salud mental, si no hay una respuesta integral, aquí pues con mi profesor Daniel Rossetti, que hace parte de la Sociedad Argentina de Medicina, con la cual yo me formé en el tratamiento psicoendocrinológico del estrés y de todo lo que tiene que ver con salud mental, siempre me decía, Juan Camilo, hay que tener específicamente una posibilidad de intervenir la salud mental desde las tres dimensiones, psicológica, fisiológica y filosófica. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder apuntar a esa dimensión y que entre todos podamos hacer efectivo precisamente esto. Bienvenidos aquí, ya saben a qué vinimos, ya saben de qué manera vamos a tener la oportunidad de poder conversar. Gracias por estar en este momento en conexión. Y este es el tráiler de la película en relación a lo que ustedes y yo vamos a desarrollar en este momento. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar desde aquí en conexión. Les cuento que en este momento somos 107 personas quienes estamos conectados y vamos a arrancar. ¿Qué pueden esperar de mí? Entusiasmo, disposición, conceptos que cada uno, les voy a pedir que en este momento, ¿qué debe tener usted para que podamos arrancar este espacio? Antes de proceder. Uno, ojalá tenga algo que tomar cerca, si es un vasito con agua, si es una aromática, si es un cafecito. La primera recomendación que le hago, y ahorita le voy a contar por qué, ojalá tenga algo que tomar cerca. Primera recomendación. Segunda recomendación, muy interesante el que tengan algo con que escribir, tener la posibilidad de tener algo con que escribir. Si tiene su libreta de notas, si tiene su hojita y un bolígrafo, lapicero, lápiz, excelente, porque va a ser de mucha utilidad para lo que vamos a ver ahorita. Tercer dato. El tercer dato es que tenga disposición para poder sumergirse en este viaje y que entre todos tengamos la oportunidad de compartir y de sacarle a esto el máximo de beneficio. Voy a arrancar desde aquí. Cualquier elemento, autorizo a Esteban, a Caterine, a todos los que están aquí, que a medida que vamos conversando, si algo quisieran levantar la mano, escribirnos, aquí estamos en la familia UPB con la intención de construir y que de esto pueda ser de mucho interés y de, sobre todo de mucha utilidad para los que están en conexión. Siendo en este momento las 4:19 de la tarde, hora Colombia, arrancamos con este ejercicio. Esperamos que sea de mucha utilidad en este momento. Resulta que yo voy a arrancar por este lado y que voy a arrancar en este momento y es, la Organización Mundial de la Salud ya hace algún tiempo nos dijo que tener salud mental, cuando nos preguntamos, decimos, ¿qué es tener salud mental? Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, ¿qué es tener salud mental? Tener salud mental es tener la posibilidad de estar en un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo creo que todos los que estamos aquí, antes del 2020, de marzo 20 del 2020, decíamos, bueno, yo estoy bien, ¿cierto? Sin embargo, llega COVID-19, SARS-CoV-2, y en ese momento cambia el mundo. Esta definición nos puso a pensar distinto, nos puso a observar y a decir, es que el individuo se da cuenta de sus propias actitudes,
puede afrontar las presiones normales y se introduce un nuevo término, nueva normalidad. Hágame el favor, cambió esto, nueva normalidad, cambió todo. No estamos acostumbrados a lo que tiene que ver exclusivamente con la virtualidad, cambió, vamos a dar clase de forma virtual. ¿Cómo hacer para saber que los que están allá al otro lado no están acostados, tapados con la cobija? Nos tuvimos que inventar otras maneras y otras formas. Entonces nos confrontó la salud mental. Puede trabajar productivo y fructíferamente, el trabajo, la modalidad de trabajo cambió y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El asunto de comunidad también tuvo un cambio. Hablamos de distanciamiento físico, hablamos de distanciamiento, algunos llaman distanciamiento solo físico, otros llaman distanciamiento social, y nos empezó a confrontar. Y esto, a todos los que estamos aquí, a los ciento y punta que estamos en este momento conectados, nos empezó a confrontar y al generar confrontación, nos empezó a decir qué herramientas tenemos para poder sortear esto que estamos viviendo. Y resulta que para todos los que estamos aquí, esto nos empezó a confrontar y nuestro organismo nos empezó a dar datos de los cuales antes no habíamos tenido percepción. Voy dando datos de interés para aquellos que están juiciositos allá tomando nota, pues podamos seguirlo haciendo. Resulta que más o menos a principios de los 2000, entre la cardiología, la neurobiología, la psicología, sale y aparece un nuevo término que me parece muy interesante en relación a lo que vamos a hablar aquí. Se llama interocepción. Juan Camilo, pues vamos a escribirlo aquí, es interocepción. ¿Qué es la interocepción? La interocepción, dícese, dos puntos, capacidad de poder escuchar el propio cuerpo. ¿Cómo? Interocepción. Cuando una persona tiene interocepción, tiene la capacidad de saber cuando tiene miedo, pero no solamente cuando tiene miedo, solamente con lo mental, no, con lo físico. Sabe que el café con leche le cae pesado por la leche. Eso es tener la interocepción alta. Pero cuando yo digo, me cae el café con leche pesado, pero me lo sigo tomando, interocepción bajita. Interocepción alta, ¿sabe qué pasa cuando usted tiene estrés? Me duele aquí en el trapecio, me duele acá en el cuello, me duele en la espalda baja, eso es interocepción alta. Interocepción, tengo la oportunidad de poder verificar y poder decir, pues pucha, la interocepción me aumenta la capacidad de poder rastrear qué está pasando con mi cuerpo, qué está pasando específicamente conmigo. Es un nuevo término, interocepción. Esa interocepción en el tema de salud mental nos permite a nosotros rastrear qué está pasando con muchas cosas. Es decir, ¿por qué me estoy levantando a las 2 de la mañana completamente exaltado y no me he podido volver a dormir? La interocepción nos empezó a decir, ve, ¿por qué tengo ideas que me están dando vueltas y vueltas y vueltas? Y estoy pensando en si mandé el correo a la decanatura o no, y eso no me ha dejado dormir. Porque siento que viendo, por ejemplo, cosas que antes no me generaban afectación, hoy día las veo y me genera nostalgia. Porque estoy observando que estoy perdiendo, por ejemplo, el desgano sexual. Porque estoy observando que tengo demasiado dolor de cabeza. Cuando la interocepción aumenta, nuestro radar interno nos facilita observar y determinar cómo los seres humanos estamos verificando qué pasa con nuestra salud mental. Y al saber qué pasa con nuestra salud mental, les los decía ahorita, existen tres elementos que nos facilitan a los seres humanos observar que no son malos, pero que es necesario poder tramitarlos, porque si yo no los tramito, posteriormente me puede pasar la factura, me la puede pasar mi salud física y mi salud mental. ¿Cuáles son esas alertas? Entonces, yo voy a hacer la analogía desde este punto. El carro nos dice, le hace falta cargar combustible y nos prende el foquito. El carro nos dice, le hace falta batería y nos prende el foquito. El celular dice, se le está acabando la batería y nos prende el foquito. ¿Cómo nos prende a nosotros? ¿Cómo nos dispara la alerta nuestro organismo? No lo está disparando con el miedo, no lo está disparando con la tristeza, no lo está disparando con el estrés. Yo quiero hacer una aclaración para todos los que estamos aquí. No es malo tener miedo, tristeza y estrés. No, no es malo el miedo, no es malo la tristeza, no es malo el estrés. Lo complejo es qué estoy haciendo yo con el miedo, qué estoy haciendo con la tristeza y qué estoy haciendo con el estrés.
Entonces, ¿qué herramientas tengo? Desde ya se los vuelvo a mencionar. ¿Qué homeostasis estoy utilizando desde mi propio organismo para poder contrarrestar el miedo, la tristeza y el estrés? Y vamos a hablar ahorita de los tres componentes: componente psicológico, componente fisiológico y componente filosófico, los tres componentes, para poder observar cómo darle una apertura, cómo darle una contención integral a cosas como estas que a cualquiera nos ha sucedido. Entonces mucha gente dice, no, que es que a mí no me da miedo, que yo no nací el día de los temblores, que cómo así, que cómo fue, que yo no... Todos en algún momento hemos sentido miedo, todos en algún momento hemos sentido tristeza y en algún momento hemos sentido estrés. ¿Qué vamos a determinar aquí? Y es cómo contrarresto yo desde la homeostasis, cómo contrarresto yo el miedo, es decir, qué recurso tiene mi organismo para poder contrarrestar el miedo, qué recurso tiene mi organismo para poder contrarrestar la tristeza y qué recurso tiene mi organismo para poder contrarrestar el estrés. Eso es lo que vamos a conversar. Me voy por el primero, punto por punto, y ahorita al final, como les digo, nos pueden ir dejando ahí sus preguntas. Al final vamos a dejar un espacio pleno para poder conversar y contestar esas preguntas. Entonces, mediante lo que vamos a ir conversando, nos la van escribiendo y al final vamos a ir respondiéndolas en la totalidad. Miedo, tristeza y estrés. Me voy con el primero, miedo. Todos sabemos que el miedo no solamente es un asunto que aparece poéticamente, no. ¿Qué es el miedo? ¿En dónde está el miedo? Hoy día sabemos que el miedo corresponde a la manifestación amigdalina o amigdalar, función de las dos amígdalas cerebrales. Hoy día sabemos que más desde la amígdala derecha, que están justo detrás de los oídos, y es una manifestación propia de adaptación. Cuando ustedes y yo sentimos que hay una amenaza, se dispara el sistema límbico y ese sistema límbico dice desde las amígdalas cerebrales, hay que estar alerta porque puede suceder algo. Resulta que eso es lo que pasa con el miedo. Entonces tú y yo decimos, ¿qué hacer cuando sentimos miedo? ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos hoy día? ¿Qué sucede cuando sentimos miedo? Resulta que sabemos que cuando una persona tiene demasiado miedo, funciona más desde sus amígdalas cerebrales que desde la corteza prefrontal. Decía el señor Daniel Goleman, ojo, quien creó inteligencia emocional, quien escribió el libro Inteligencia Emocional, decía, ojo, que cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de cómo la corteza prefrontal tiene la capacidad de hacer contención del sistema límbico. Cuando no hay inteligencia emocional, el sistema límbico es el que manda. Cuando una persona tiene mucho miedo, es muy probable que esté funcionando en automático. Y al funcionar en automático, puede padecer, por ejemplo, un elemento que incluso ha sido muy renombrado en los últimos días, que se llama secuestro amigdalar. ¿Qué es el secuestro amigdalar? Pérdida de la racionalidad hasta por 16 minutos. ¿Cómo? Se los explico de esta manera. Una persona, por ejemplo, viene conduciendo su camioneta, autopista, piso húmedo, 160 kilómetros por hora. Esa persona viene conduciendo y en ese momento está con su corteza prefrontal plena, la parte más evolucionada del cerebro, conduciendo. De un momento a otro se atraviesa un camión, el camión frena en seco, el señor también frenó en seco. Cuando el señor frenó en seco, piso húmedo, 160 kilómetros por hora, es probable que su camioneta haga un trompo, dos trompos, se fue al separador y queda con las llantas hacia arriba. Ese señor se salvó de milagro, se bajó, pero no la cree. Cuando se baja en ese momento, ve su camioneta, pérdida total. Pero a su vez recuerda que le hacen falta unas cuotas por acabarla de pagar. Y a su vez recuerda que en esas cuotas está el seguro. Esa persona en ese momento es probable que pueda pasar de su corteza prefrontal a una cosa que se llama secuestro amigdalar. Se empieza a hiperventilar, pueda pronunciar algunas palabras soeces, puta, marido. Y esa persona puede tener un secuestro amigdalar hasta por 16 minutos. Yo les pregunto a ustedes allá al otro lado, ¿qué puede pasar en 16 minutos? Porfa, nos pueden contar por los comentarios qué podría pasar en 16 minutos de secuestro amigdalar. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puede suceder en 16 minutos donde yo pierdo completamente la conexión con la racionalidad? ¿Qué podría pasar? Entonces, ahí nos escriben, nos están diciendo, podría pasar muchas cosas. Puede ser que yo me lastime al otro, puede pasar un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, tomar decisiones apresuradas, equivocadas, como dice la canción, el hospital y la cárcel, la iglesia, el cementerio, puede pasar muchas cosas.
Hoy día sabemos un infarto, dice Esperanza, me parece muy bien, puede aparecer un infarto, esa persona puede aparecer violencia, hacerme daño o hacerle daño a los otros, muchas gracias. Juan Camilo, la violencia puede tener mucho del origen ahí, por supuesto, la violencia puede tener mucho del origen específicamente a que esa persona se pasó de su corteza prefrontal al funcionamiento desde sus dos amígdalas cerebrales y puede tener una reacción con el otro o consigo mismo. Puede tener serias dificultades. Resulta que hoy día sabemos que cuando yo quiero regresar a mi corteza prefrontal, cuando quiero volver nuevamente a volver a tomar poder desde la corteza prefrontal, esto de una señora me decía, Juan Camilo, venga, y si esas amígdalas cerebrales son tan complejas, ponen tanto problema, son las que están involucradas con la ira, ¿por qué no nos las hacemos sacar? No, como las otras. Yo le decía, señora, no se puede sacar estas que están aquí precisamente porque no son como las que están acá en el cuello, no. Son dos que están justo aquí detrás de los oídos y no nos las podemos hacer sacar porque están encargadas del miedo, están encargadas de la memoria emocional, están encargadas de que ustedes y yo podamos reaccionar en algún momento determinado y también están encargadas del deseo sexual. Entonces yo le sugiero, señora, que no se las haga sacar porque de pronto la necesita para el sábado y entonces que han balado. Acá aparece precisamente que muchas de estas cosas están precisamente involucradas específicamente en memoria porque son muy aliadas del hipocampo y desde este punto uno empieza a decir, ah, huepucha, no utilicemos entonces para esto mucho desde la parte amigdalina, sino que verifiquemos que más que el sistema límbico es un asunto de corteza prefrontal. Desde la corteza prefrontal, ¿qué herramientas sabemos hoy día desde la homeostasis que disminuye la función del miedo? Escúcheme esta perla, escúcheme esta perla. Hoy día sabemos que el miedo se puede reducir específicamente con la liberación de una hormona, muchas veces llamada la hormona del amor, que se llama oxitocina, oxitocina con X. ¿Cómo? Oxitocina. Cuando una persona aumenta los niveles de oxitocina, resulta que reduce la función amigdalar y por tanto disminuye esa función amigdalar y por tanto reduce el miedo. Entonces usted y yo sí vemos, usted llega y le dice, vea, le voy a dar 5 millones de pesos si usted se va para el cementerio central y usted amanece en una bóveda. Más de uno dice, yo sí voy, pero si me deja ir con mi primo, con mi prima, así sea que partamos de 2.500.000. Resulta que aumentar los niveles de oxitocina reduce el miedo. La gente dice, Juan Camilo, ¿y cómo aumentamos los niveles de oxitocina? ¿Cómo los aumentamos? Pues resulta que los que están aquí precisamente saben que en el momento del parto, las damas que están precisamente presentes aquí, en el momento del parto, las damas que tienen hijos, en el momento del parto es donde se presenta la mayor liberación de oxitocina que va a tener una mujer en el resto de su vida. Y cuando el cuerpo no lo libera de forma natural, hay que aplicarle un medicamento que se llama Pitoqué. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Quien lo tenga me puede escribir ahí en el chat, nos puede escribir en el chat. Perfecto. Se llama Pitocin. Gracias, gracias Claudia. Pitocin. ¿Y qué hace el pitocin? El pitocin lo que hace es facilitar que las dilataciones, cuando el cuerpo está muy contraído, no permite que exista dilatación, pero cuando aparece el pitocin, oxitocina de forma artificial, facilita que las dilataciones puedan aumentar y que el parto se pueda dar de una mejor manera. ¿Qué pasa? Juan Camilo, cuando tengamos miedo andamos con una ampolleta de pitocin. No, no le estoy diciendo esto. Les estoy diciendo cómo el cuerpo, cuando aparece con miedo, también nos dice, existe un antídoto para poder disminuir el miedo. Existe un antídoto para disminuir el miedo, que es aumentar niveles de oxitocina. Y más que andar con una ampolleta de pitocin, es muy importante detectar cuáles son las maneras de liberar oxitocina de manera natural. ¿Cómo? ¿Cuáles son las maneras de aumentar oxitocina de manera natural? Sabemos que una de las más potentes, hoy día en evidencia científica, una de las más potentes tiene que ver con la sensación de compañía. De hecho, en una pieza cinematográfica, a los que son amantes del cine, que vimos por allá a Náufrago, y Náufrago tenía un compañero inseparable en esa isla. Tom Hanks, cuando estaba en esa isla, tenía un compañero inseparable,
¿Quién recuerda cómo se llamaba el balón de voleibol que tenía una marca de sangre que en náufrago le hizo ojos y boca y nariz? ¿Cómo se llamaba? Gracias, gracias. Se llamaba Wilson. ¿Qué papel cumplía Wilson en eso específicamente? Nos estaba diciendo desde la cinematografía, ahorita les voy a contar en la vida real, que cuando yo estoy solo, incluso en una selva o incluso en una isla, el sentirme acompañado aumenta niveles de oxitocina y por tanto no siento miedo. Entonces Tom Hanks le conversaba, le hablaba, listo, cinematografía, me voy a la vida real. Cómo la oxitocina, sin ser aplicada de manera artificial, sino por homeostasis, liberarse de forma natural desde el organismo, ayuda a disminuir el miedo. Cuando una persona siente miedo, necesita ocuparse de su sensación de compañía para aumentar oxitocina. Tenés miedo y estás solo, sos el doble vulnerable. Perfecto, Hernán. La oxitocina también libera oxitocina, muchísima oxitocina. De hecho, hay a propósito, antes de entrar a materia con lo que dice Hernán, una cosa muy interesante. Resulta que en el 11 de septiembre, cuando tumbaron las Torres Gemelas, pasó algo muy curioso, a propósito de lo que dice Hernán. 11 de septiembre tomaron las Torres Gemelas. Los americanos que nunca habían vivido un asunto de eso sintieron demasiado miedo. Por homeostasis, búsqueda natural de oxitocina, o sorpresa. Un año después, 11 meses después, se triplicaron los embarazos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hágame el favor, se triplicaron los embarazos. En búsqueda de oxitocina, aumentaron las relaciones sexuales y por tanto se dio desde este tema un asunto tan interesante como que empezar a ver mayor cantidad de relaciones sexuales en búsqueda de oxitocina. Otros elementos, vean. Esta señora, muy seguramente ustedes lo han visto por ahí, que es una enfermera de Sao Paulo, la tituló como la mano de Dios. Y la mano de Dios no era otra cosa que dos guantes de látex rellenos con agua tibiecita, y a los pacientes COVID que estaban en ese momento en cuidado intensivo, cuidado intermedio, cuidado especial, que no podían tener por ningún motivo visita en ese momento presencial de su familia, le ponían precisamente estos dos guantes de látex. Oh, sorpresa, que empezaron a ver, la enfermera que se le ocurrió sin tener nada de esto en relación, empezaron a ver que el sistema inmunológico empezaba a fortalecerse por los niveles de oxitocina que se empezaba a liberar. ¿Cómo? Miren, una cosa tan simple aumenta niveles de oxitocina. Otras cosas de las que yo me he empezado por ahí como a rebuscar en relación a nuestro contexto. Este señor que ven aquí, a propósito, para hacer un homenaje frente, porque falleció el año pasado, precisamente por COVID, el señor tuvo 22 años un programa en la radio, en Caracol Radio. Y era un programa que llamaba Las Voces del Secuestro. ¿Qué rescato específicamente de eso? ¿A cuántas personas en la mitad de la selva este señor, por un radio de pilas desde una emisora local a las 2 de la mañana, provocaba liberación de oxitocina en la mitad de las selvas colombianas? Cuando el pantano estaba hasta el cuello, cuando estaban atados de pies y manos, cuando los bichos aumentaban por lado y lado, este señor detrás de un micrófono con una familia, un familiar, papá, mamá, hijos, hermanos, de un secuestrado, diciéndole, papá, mamá, no te rindas, te estamos esperando, aquí estamos, provocaron que esas personas mantuvieran la cordura y facilitaran poder tener una salud mental que les facilitara resiliencia, incluso más que resistencia, resiliencia para poder nuevamente regresar a su familia. Este señor aportó también para eso, sin darse cuenta. Usted muy seguramente le pregunta, ¿usted sabía que usted estaba ayudando a liberar oxitocina a los secuestrados en Colombia? Muy seguramente no tenía idea, no tenía, pero aquí se lo estoy contando. La enfermera en Sao Paulo, este señor que se llamaba Erwin Hoyos, y resulta que cada vez que usted dice, ¿por qué será que cuando yo oro, medito, me paro de ahí como distinto? La liberación de oxitocina, entre otras cosas. Oxitocina disminuye el miedo. Y cuando ustedes y yo, por ejemplo, estamos así sea en estos espacios, el tener contacto con el otro aumenta niveles de oxitocina. Juan Camilo, no le estoy pidiendo el pitocin que usted se lo pueda aplicar y que ese pitocin ande con la ampolleta para arriba y para abajo. No, le estoy pidiendo específicamente que usted verifique
cómo y de qué manera la compañía que tiene en este momento le aumenta los niveles de oxitocina. ¿Cómo? ¿Cómo? Juan Camilo, tengo un compañero, tengo un familiar que yo lo veo que su familiar está muy mal, está demasiado mal, pero no me atrevo a llamarlo, no me atrevo a llamarla porque ¿qué le digo? No se preocupe, yo quisiera pedirle a usted que cuando llame, no lo deje llamar, no la deje llamar, pero cuando usted quiera llamar a esa persona, llamarla, sea muy claro. Y la pregunta cuando alguien tiene demasiado miedo, la pregunta cuando usted le diga a alguien, tiene demasiado miedo, la pregunta fundamental es, ¿quién es tu compañía en este momento? Porque estamos rastreando de dónde está sacando la oxitocina para poder hacerle frente a esto que está viviendo. ¿Quién es tu compañía en este momento? Pregunta fundamental cuando alguien tiene miedo. Me la pregunto yo, se la pregunta a usted y se la preguntamos a otros. Y cuando alguien le dice a usted, no, no tengo compañía, ¿quieres que hoy a las 7 de la noche te llame, te haga una videollamada para que conversemos? Ah, ya vamos viendo la importancia de por qué la tableta, de por qué el celular, de por qué para pacientes COVID que están hospitalizados, es tan importante que lo vea, que esa persona lo escuche, porque cuando lo escucha, cuando lo ve, está aumentando niveles de oxitocina. ¿Quién es tu compañía en este momento? ¿Cómo más podemos aumentar? Ahorita nos decían por aquí. Resulta que la oxitocina tiene múltiples funciones. De hecho, cuando usted libera demasiada oxitocina, también se hace complejo. Eso lo vemos en el estrés crónico o en el estrés agudo, que la oxitocina incluso también se aumenta, se desborda cuando usted está demasiado estresado. Pero en términos óptimos, esa oxitocina reduce el miedo. Y la oxitocina, conocida como la hormona del amor, encargada de la excitación sexual, de los lazos maternales, el aumento de cuando usted tiene mayor vinculación con el otro, reducción del miedo social. Usted veía, los españoles, los italianos, en más o menos junio, en más o menos, no, más o menos abril del 2020, salían a cantar en los balcones, ¿con qué? Con la intención de con el otro que estaban allá, Europa, un continente donde la gente vive tan sola, ver al otro me ayudaba a mí a aumentar niveles de oxitocina. Entre otras cosas, meditar, orar, cantar, escuchar música, mascotas. Vea, esto usted no sabe lo que vincula. Solamente darle una caricia al perro o al gatico, lo que aumenta niveles de oxitocina. La gente a veces dice, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, desde que le dimos el perrito o el gatico, usted viera cómo cambió su estado de ánimo. Claro, es que tener esa vinculación facilita. ¿Qué tipo de música usted está escuchando? Porque usted va a escuchar música bien triste, eso no aumenta la oxitocina, aumenta los niveles de cortisol que están relacionados con el estrés y empieza a ser más complejo todo. Es decir, cuando usted sale al balcón y está lloviendo, y usted empieza a cantar, por decir alguna cosa, usted empieza a cantar, quise cultivar un amor y me he quedado ahí empezó a segregar mayor cortisol, la glándula suprarrenal empezó a segregar más cortisol y el asunto empezó a hacer un efecto adverso. Necesitamos oxitocina. Por homeostasis, básicamente, antídoto natural del miedo, aumentar niveles de oxitocina. Primer dato. Segundo dato, el tema de la tristeza. Recuerden que ahí van sacando preguntitas, ahí he visto que han puesto varias para que ahorita vamos a teniendo la posibilidad precisamente de irla respondiendo. Tristeza. Todos en algún momento hemos sentido tristeza. Tristeza. A ver, yo voy a verificar rápidamente por acá. ¿Quién me recuerda cómo es que se llama la hormona que yo necesito aumentar para disminuir el miedo? ¿Quién me lo puede poner por los comentarios para ir chequeando a ver cómo está llegando la información allá al otro lado? ¿Cómo se llama la hormona? Gracias, Claudia. Gracias, Felipe. Gracias a Álvaro. Gracias. Gracias a todos ustedes. Resulta que cuando ustedes y yo observamos cómo funciona esto, decimos, es que el cuerpo tiene una sabiduría tan interesante, que incluso cada elemento puede tener la posibilidad de podernos compensar. Y uno empieza a verificar, si me sirve bien, si no, voy buscando otra escala, y por eso vamos a ir observando otras escalas distintas en relación a cómo contrarrestar esto. Tristeza. Me va a traer una que puede ser efectiva, si no se lo han visto, tarea para que se lo vean. En Intensamente, una forma muy didáctica, la película precisamente que nos mostraba que las emociones tenían exacto, la hormona se llama oxitocina. Muchas gracias. La tristeza, básicamente, puede aparecer en usted y en mí en cualquier momento. ¿Es malo tener tristeza? No, N-O. ¿Sabe qué es complejo? No tener en ese momento las herramientas
para poder gestionar la tristeza. Entonces vamos viendo aquí precisamente, ¿qué herramientas tenemos para poder gestionar el miedo? Ya sabemos que la sensación de compañía aumenta oxitocina y que cuando alguien tiene miedo, usted le pregunta quién es su compañía en este momento y eso reduce de forma muy interesante el miedo. Con la tristeza, sabemos que la tristeza, Juan Camilo, venga, por homeostasis, para el miedo es oxitocina, pero por homeostasis, que es una forma de buscar antídoto natural dentro del mismo cuerpo. Entonces les decía ahorita la referencia, la típica, y es, usted tiene calor, empieza a sudar para que el cuerpo se pueda refrigerar. Tiene miedo, hay que empezar a buscar liberación de oxitocina para poder disminuir el miedo. Usted tiene tristeza, hoy día sabemos que para poder contrarrestar la tristeza es muy necesario la liberación de serotonina. Juan Camilo, muy necesario, pero quiero hacer una aclaración entre lo que es tristeza y lo que es depresión. Porque muchas veces nuestros estudiantes, nuestra familia está diciendo, tengo la depre y tiene tristeza. Y hay personas que dicen, estoy triste, pero resulta que tienen depresión. No hay que hacer un posgrado, no. Yo simplemente le voy a dar dos métodos para que usted se pueda alertar que una persona se está pasando de la tristeza a la depresión. Desde la tristeza, en la tristeza yo necesito aumentar niveles de serotonina. Juan Camilo, cuando estoy triste me veo una película, cuando estoy triste hago ejercicio, cuando estoy triste me chupo una paleta, cuando estoy triste me como un helado. Y eso, claro, es que eso todo lo anterior genera niveles de serotonina y disminuye. Pero resulta, básicamente, que cuando los seres humanos aumentamos, no podemos aumentar de manera natural esa serotonina. Estamos hablando de una descompensación química que básicamente llamamos depresión. Juan Camilo, tristeza. Tristeza es una emoción, tiene causas concretas. Es decir, que cuando usted verifica tristeza, tiene despido, ruptura amorosa, pérdida de un ser querido, no pierde la capacidad de disfrutar las cosas, sabe que es un estado pasajero. La depresión es una enfermedad. A veces se desarrolla sin motivos aparentes, te bloquea, te paraliza, no le encuentro sentido a nada. Puede aparecer una cosa que llama anedonia o abulia, que básicamente no encontrarle sentido a nada, perderle disfrute a la vida, pereza de levantarme de la cama, no quiero salir, no me abran la ventana, no me abran la puerta. Dos cosas muy importantes que se las voy a decir, no siendo reduccionista, pero que nos alertan desde primeros auxilios psicológicos para saber que una persona se está pasando desde la tristeza a la depresión. Puede ser, puede ser. Juan Camilo, dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta. Cuando usted le pregunta a alguien, usted le dice, venga, ¿usted sabe cuál es el origen de esa tristeza? Y esa persona empieza a revisar y le dice, no, yo no sé por qué estoy triste. No tiene origen de esa tristeza. Eso es una primera alerta para mí de que no estamos hablando de una simple tristeza. Es probable que estemos hablando de depresión. Cuando usted le pregunta a esa persona cuánto tiempo lleva con esa tristeza profunda, cuánto tiempo lleva con esa tristeza profunda, y esa persona me dice a mí que son más de 2 semanas, ahí mismo el manual nos dice, más de 2 semanas con una tristeza profunda que no se quita con nada, ya no es tristeza. Estamos hablando de muy probablemente de que esté haciendo incidencia una depresión. Te miren este dato, dos preguntas. Primero, ¿sabe cuál es el origen? No, no sé. Dos, ¿cuánto tiempo? Más de 2 semanas. Ahí nos empieza a alertar y nos empieza a decir que esta persona ya no depende de la chocolatina, del partido, no. Depende de apoyo psicoterapéutico y depende de apoyo farmacológico. Mi principal opción es, en vez de echarle cantaleta o decirle eso no se hace, ¿cómo se le ocurre? Mi principal opción como una persona que acompaña es decirle, yo quiero acompañarte a que busquemos apoyo psicológico. ¿Quieres que te pida la cita? ¿Quieres que te acompañe a que podamos pedir la cita? ¿Quieres escoger? Por favor, yo te voy a acompañar para seleccionar y te voy a acompañar a la cita como tal, de psicología y de psiquiatría. Primero psicología y posteriormente a psiquiatría. Entonces, cuando usted y yo vemos esto, decimos, estas dos preguntas pueden ser muy orientadoras. Uno, ¿usted sabe cuál es el origen? Porque es que muchas veces cuando alguien no sabe cuál es el origen, la gente empieza a sermonearlo, a decirle, es que usted, ¿cómo se le ocurre? Usted lo tiene todo, usted es profesor de la UTB, usted gana bien, usted tiene carro, usted hace esto, usted hace lo otro, ¿cómo se...? Pero cuando usted tiene conocimiento de esto, usted dice, presionar a una persona que tiene depresión es
básicamente preguntarle a alguien que no sabe por qué está así, ponerle un peso adicional, un peso adicional. Y esto se convierte en algo muy complejo. Mejor forma de ayudarle a una persona que está haciendo la transición de tristeza a depresión. La mejor forma, yo te acompaño para que siga aumentando niveles de oxitocina. Sin embargo, paso a la acción. Por favor, te voy a acompañar para que verifiquemos qué terapeuta vamos a elegir y yo te voy a llevar a la cita con la intención de que pueda recibir. Recuerden que el 70% de las personas que sufren depresión mayor tienen o han tenido en algún momento la ideación suicida. Entonces eso es muy importante contrarrestarlo. Juan Camilo, para la tristeza, vea, serotonina, usted necesita aumentar serotonina, necesita aumentarlo y otros neurotransmisores a su vez, pero serotonina es uno que necesita. Pero cuando yo estoy en depresión, mi cerebro, mi organismo ya no lo libera de forma natural. Por eso necesito el apoyo del medicamento, el apoyo de la terapia, con la intención de poder hacer un buen acompañamiento. Porque la serotonina para la tristeza usted la puede cuando socializa saludablemente. ¿Qué es socializar saludablemente? Hablar con gente que a usted le parezca chévere hablar, que lo recargue de energía, compartir en familia, recordar momentos felices. Pero cuando esa persona definitivamente no hace esa transición, nos estamos alertando. Hay que pedir apoyo específicamente en esa función. Segundo dato, ¿qué hacer para verificar cuando una persona está pasando de tristeza a depresión y cuáles son los actos urgentes, muy desde lo jurídico, que son necesarios tomar de decisión cuando esto está pasando? Entonces, desde este punto, hago simplemente una verificación en relación a lo que ustedes están verificando desde allá. Pregunta sencilla. ¿Con cuánto tiempo con una tristeza profunda me empiezo a alertar que ya no es tristeza, sino que es depresión? 3, 2, 1, ¿quién me ayuda con eso? Que me lo pueda escribir. Gracias, muchas gracias a todos ustedes. Muy atentos. Si a mí la tristeza, muy probablemente, yo no tengo origen, ni a su vez tengo el tiempo, es muy probable que eso a mí me ayude a observar factor protector. Entonces, en relación a tristeza, ¿qué lleva un antidepresivo? El mayor componente de un antidepresivo tiene que ver con serotonina de forma artificial, con la intención de que esos receptores puedan aumentarse y que facilite las cosas. Dato adicional, el estrés. Y aquí sí me va a demorar un momentico más. En el estrés, el bendito estrés, sabemos que para el miedo, la oxitocina. Sabemos que para la tristeza, la serotonina. Y sabemos que para el estrés hay una proteína que genera el cerebro que se llama endorfina. Necesito, por homeostasis, aumentar niveles de endorfina para disminuir el estrés. Pero este sí es un asunto, como todos los otros complejos, pero que hoy día nos está causando muchas dificultades porque resulta que muchas veces no sabemos cómo funciona y de qué manera aparece en nosotros. Algunos elementos. El estrés. Yo voy a pedirles a ustedes que en este momento me puedan contar. ¿Qué rama de la ciencia fue la primera que mencionó el término, el concepto estrés? ¿Medicina, psicología o la física? ¿Quién mencionó por primera vez el concepto de estrés? Gracias, excelente, gracias, la física. La física mencionó por primera vez el término de estrés. Y ya está, esto como lo mencionó, no digo. La física, ¿cómo lo menciona? Dice, vea, específicamente, aquí traigo la cuerdita para poder observar, y es, cuando la presión de un lado y la presión del otro es constante, la tensión aumenta y a ese fenómeno llamamos estrés. Y me parece perfecto, me parece chulito, me parece una cosa muy interesante poder utilizar este fenómeno para poder incluso verificar herramientas para ver de dónde nos buscamos la endorfina. Esta es la presión externa y la presión interna. En un material funciona de esa manera, presión externa y presión interna. En los seres humanos vamos a hacer una pequeña analogía. La presión externa es todo lo que sucede afuera. Presión externa, la presión externa es lo que dice el gobierno, la presión externa es COVID-19, pandemia mundial, presión externa es economía del mundo, presión externa es los movimientos de los grandes países, de los pequeños, de los más pobres, eso es la presión externa. La presión interna son mis recursos, mis creencias, mi forma de afrontar, mis redes de apoyo. Pregunta, y la pregunta es para todos ustedes. Pregunta, sabiendo que ustedes y yo, como la cuerda, tenemos presión externa y presión interna, pregunta,
ustedes y yo tenemos el dominio de la presión interna o de la presión externa. 3, 2, 1. ¿Quién me ayuda respondiendo? ¿Tenemos dominio de presión interna o externa? Muchas gracias. Únicamente tenemos de la interna. Mi jefe en la gobernación, cuando trabajé en la gobernación de Antioquia, me decía una cosa y es, gracias, te metes a poder controlar lo que está de forma externa y es el caos. Entonces, pregunta fundamental, pregunta, para poder rastrear de dónde sacamos endorfina. Aquí la pregunta fundamental es sencilla y es, cuando usted está muy estresado, que ahorita vamos a ver el componente incluso fisiológico de ese estrés, es necesario que usted pueda hacer una pregunta muy sencilla y es, en este momento, ¿de qué tienes el control y de qué no? Yo cada rato lo hago, cada rato lo hago, y es, tengo la oportunidad precisamente de poder, por aquí me están diciendo no lo alcancé a leer, pero tiene que ver precisamente mucho con aumentar esos niveles de interocepción y sobre todo de poder observar otras dinámicas, y es cuando yo a veces rastreo y estoy demasiado estresado, tengo demasiado estrés, yo necesito tomar una hoja en blanco y hacer la división. Y la división es una hoja en blanco con una línea en la mitad. Es un ejercicio sencillo y los comparto con todo el cariño y es de que tengo el control y de que no. Escúcheme bien. En este momento, de que tengo el control y de que no. Y sirve con las relaciones con los otros, con los hijos, con la pareja. En este momento, de que tengo el control y de que no. En este momento, de que tengo el control y de que no. Entonces hago un ejercicio, un balance en estos días, como lo hacía en estos días. Tenía una conferencia a las 8 de la mañana, acá en Medellín. 7:50, yo rayado con el asunto del tiempo, 7:50, después de haber salido a las 6:30, 7:50, un trancón, y todavía me faltaban más o menos 5 o 6 cuadras para llegar a mi lugar de destino. No se movía, no se movía. En ese momento, ahorita lo vamos a ejemplificar, yo estaba en el carro, yo sabía que por dentro de mí se estaba aumentando los niveles de cortisol. ¿Por qué? Porque el sistema límbico estaba sintiendo una amenaza, le dio la orden a la glándula suprarrenal que está encima del riñón que segregara más cortisol. Yo empecé a sudar, empecé a mirar por la ventana, miraba, ¿será que me paso por la mitad? ¿Será que me paso en ese momento? Yo me sentía estresado. Entonces dije yo, no, eso no le puedo dar mucha rienda suelta a esto. ¿De qué tengo el control y de qué no? Tengo el control de llamar a la señora que organiza, que está organizando específicamente la charla, pero no tengo el control de pasarme por encima. Entonces llamo a la señora, llamé a la señora, señora, muy buenos días, ¿cómo está? Resulta que estoy en un trancón y quería preguntarle si puedo pasar, si podemos iniciar a las 8:30 mientras que llego hasta allá. Dice la señora, Juan Camilo, o a las 9, es que la gente que viene para la conferencia está más atrás de donde estás, en el mismo trancón. ¿Cómo? En ese momento empiezo a determinar que el automático, vamos a llamar automático al sistema límbico, a veces me hace no ubicar muchas soluciones, pero que la corteza prefrontal me facilita a mí tener determinación entre lo que tengo el control y de lo que no tengo. Ah, hágame el bendito favor, de que tengo el control y de que no. Entonces, tiene un problema con la familia, tiene un problema con su hermano, con su tía, perfecto. Tengo el control de llamarla, pero no tengo el control de la interpretación que ella tenga. Tengo el control de pedirle disculpas, pero no tengo el control de que ella me las conceda. Ahí está, de que tengo el control y de que no. Desde la física, al soltar la presión de un lado, la tensión disminuye, y al soltar la presión externa, disminuye la tensión. Y desde la física misma empiezo a observar que si yo no le presto atención a esto, la endorfina no tiene su aparición. Endorfina, nombrada como la anestesia natural del cuerpo, proteína generada por el cerebro que provoca una sensación de bienestar. Juan Camilo, ¿y dónde conseguimos endorfina? Estamos muy estresados. ¿Será que tomamos moringa, noni, yacón, ginkgo biloba? ¿Será que eso es para el cabello, pero me lo tomo? Resulta que yo necesito liberar endorfina y que mi organismo lo pueda liberar. Ahorita les cuento de un librito, básicamente, que yo les recomiendo con el corazón, con el alma, que me ha ayudado a mí a ubicar fuentes de endorfina y que incluso ha inspirado otros elementos que pueden ser de mucha utilidad
de mucha utilidad en el mundo para poder seguir liberando endorfina. Algunos elementos: actividad física, sueño reparador. Ustedes recordarán que el cortisol se interpone entre la fase RAN y la fase REM, entonces no permite que yo exista, que tenga sueño reparador. Cuando una persona tiene demasiado cortisol, Juan Camilo, ¿a qué horas me mido el cortisol? El cortisol, hay tres formas de medírselo hasta el momento: sangre, orina y por el cabello. O sea, cuando usted tiene sangre, orina y con un cabello le puede medir el cortisol a usted. Pero no puede ir a las 6 de la mañana, tiene que ser después de las 8 de la mañana. Como es una hormona cíclica, se supone que a las 8 o 9 empieza a bajar, y entonces si usted le sale alto a las 8, cuando va al laboratorio, se supone que es porque usted ya no tiene un estrés tan positivo, sino que está teniendo un estrés negativo, que se llama distrés, y otras variables que vamos a tener en cuenta aquí ahorita. Endorfina: actividad física, sueño reparador, buen humor, sonreír, agradecer. Esto hace parte de la endorfina. Juan Camilo, yo termino clase y de inmediato me voy para el sofá y prendo las noticias. Ojo señor, ojo señora, ojo profe, con todo el corazón le digo que eso es más cortisol. Juan Camilo, y termino las noticias y me voy a ver una serie en Netflix en donde es un asunto como tan tensionante. Ojo, usted le está diciendo a su organismo: ¿y la endorfina para cuándo? ¿Viste? ¿Y la endorfina suya para cuándo? ¿En dónde está la actividad física? ¿En dónde está para usted el poderse liberar, el poder estar? ¿La endorfina para cuándo? ¿La endorfina para cuándo? Me voy a que clasifiquemos esto y que entre todos podamos ir observando y decir: ¿viste? ¿Yo en qué nivel de estrés estaré? Me voy a observar algunos datos. Euestrés, se los decía desde ahorita, cuando los niveles de cortisol están óptimos, cuando usted fue a las 8 de la mañana al laboratorio, le midieron precisamente el cortisol y usted llega y dice: pues sí ve, qué tan interesante que el cortisol me salió, no me salió alto, me salió bien, salió óptimo el asunto del cortisol. Se llama euestrés. Y ese euestrés, usted le permite tener niveles de cortisol óptimos, y el cortisol bueno es muy bueno, valga la redundancia, porque sirve para que usted se pueda levantar, para que usted pueda concentrarse. Sin cortisol usted no levanta de la cama. Menos hoy, como aquí en Medellín, que amaneció haciendo un frío tremendo. Sin cortisol no nos paramos de la cama. Con cortisol nos paramos. Aparece como una hormona esteroide producida por la glándula suprarrenal, directamente relacionada con la adrenalina y el suelo del estrés. Juan Camilo, le salió el cortisol, bueno, se llama euestrés. Pero resulta que yo necesito entender que cuando el cortisol aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, es muy necesario empezar a chequear desde la introspección cómo y de qué manera yo se empieza a reflejar en mi organismo. Miren, en el hombre primitivo, el cortisol, veía dientes de sable, tigre dientes de sable, de inmediato abeja, como Pedro Navaja. En ese momento, lo primero que hace el cortisol es pedirle al organismo más glucosa. ¡Ah! Con razón, Juan Camilo, cuando yo estoy como estresadito o estresadita, hay más ganas de comer más. Claro, es que el cerebro, cuando se sube el cortisol, te manda más glucosa. Por eso nos da ganas de comer más. 2, necesita más oxígeno. Por eso me puedo en algún momento faltar el oxígeno. 3, aumenta la tensión muscular. Quiere decir que si no le hago la gestión a ese estrés, de ahí es donde proviene esa tensión muscular, de ahí es donde proviene esa ganas de comer y comer y comer, de eso, así siga siendo estrés positivo. Juan Camilo, sigo subiendo los niveles de cortisol. Entonces aparece el distrés. Y ese distrés empieza a generar una tensión más constante, que empieza a generar rupturas, y que adicionalmente, como decía mi profe Daniel Rossetti, mire lo que empieza a aparecer aquí. Cuando la carga supera la resistencia, las cosas se van poniendo muy complejas. Lo repito, carga del distrés, cuando la carga supera la resistencia. Cuando mi resistencia se ve sorprendida. De hecho, el estrés es una inflamación en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la carga supera la resistencia. Es decir, yo estoy cargando un montón de maletas, estoy cargando, y aquí hago el ejemplo, aquí mantengo todo el material didáctico, y es: cargo demasiadas cosas, demasiadas. Fuera de la clase que doy, de las clases que estoy dando, ¿sabe qué? Me cargo con las cosas de mi familia. ¿Sabe qué? Me cargo con las cosas de mis hijos. Me cargo con las cosas de mi pareja. Somos 5 hijos y resulta que yo soy el único que llevo a mi papá y a mi mamá al médico.
Resulta que somos 4 en la casa y yo soy el único que estoy haciendo todos los quehaceres de la casa. Cuando la carga supera la resistencia, el distrés hace toda su aparición, toda su aparición, y empiezan a aparecer sintomatologías. Tercera escala, estrés agudo. ¿Cómo? ¿Qué pasa en el estrés agudo? En el estrés agudo el cortisol se empieza a subir, pero llama a dos parceriguáfer, a dos malevos que empiezan a hacer conexión y son la adrenalina y la noradrenalina. Todos buenos en debida proporción, pero cuando suben y suben y suben, las cosas se empiezan a poner color de hormiga. Cortisol alto, adrenalina alta y noradrenalina alta, ese cóctel empieza a pasar una factura bien interesante. ¿Qué empieza a pasar? Primer dato, ¿verdad? Primer sí. En estos días da una charla en un sitio, y entonces la señora me decía, Juan Camilo, ¿cómo sé yo que estoy cortisoleada? Eso decía la señora, ¿cómo sé yo que estoy cortisoleada? Yo le decía, señora, esa palabra no existe, pero yo le voy a contar algunos síntomas de altos niveles de cortisol. ¿Cuáles son algunos síntomas de altos niveles de cortisol? Adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? Primer dato, problemas digestivos. Antes podía tomar lechita en cualquier momento, ya no. Antes podría con esas empanadas pequeñitas tomarme el ají picante que quisiera, ya no. Antes podía comer en cualquier momento lechita, tomar, ya no. Ahora para poderme comer un chorizo tengo que fritarlo en mi lanta para que no me haga daño, todo me hace daño. Producto, cortisol, adrenalina y noradrenalina alta. Segundo dato, enfermedades del corazón y de la presión arterial. A usted le empieza a preguntar el endocrino y el internista, señor, venga, ¿usted tiene papá, mamá hipertenso? No, señor. ¿Usted tiene tíos hipertensos? No, señor. Entonces, por favor, va a ir al laboratorio y le voy a mandar a que se midan niveles de cortisol, niveles de adrenalina, noradrenalina, y ahorita le muestro algunos otros cuando empieza a ser el estrés mucho más crónico. Problemas de sueño. Se levanta exaltado a las 2 de la mañana completamente y no puede dormir más. Juan Camilo, ¿por qué a las 2? Porque más o menos a esa hora está haciendo la transición de sueño REM a sueño REM. La fase REM a la fase REM. A esa hora más o menos está haciendo la transición. Duerme, pero no descansa. Adicionalmente, aumento de peso, se genera un síndrome metabólico. Estos son algunos de esos componentes que están apareciendo en ese estrés agudo. Tercera fase. Cuarta fase. Antes de la cuarta fase, recuerde que su organismo está haciendo todo lo necesario para hacer homeostasis, es decir, tratar de poderse acomodar, tratar de poderse acomodar. Va a verificar aquí cómo está llegando allá precisamente la información. Pregunta, ¿quién recuerda cómo se llama la hormona con que habitualmente se relaciona el estrés? ¿Cómo se llama? 3, 2, 1. ¿Quién me responde por aquí? Hormona, gracias, cortisol. Gracias, el cortisol. La hormona que la mayoría de veces se relaciona con el estrés es el cortisol. Y cuando hablamos específicamente de la medición, ahí aparece. ¿Qué hace la homeostasis? La homeostasis lo que provoca es ¿qué voy a hacer para poder hacer y contrarrestar eso que me está pasando? Yo siempre lo identifico como un cauchito y es, ese cauchito se empieza a estirar, a estirar, a estirar y a generar contención. Pero resulta que cuando yo lo estiro, ¿qué puede suceder? Esto puede romper, se puede romper. Entonces, homeostasis intenta equilibrar, como ahorita lo hacíamos. Miedo, el miedo, aparece oxitocina e intenta equilibrar. Aparece la tristeza, aparece serotonina para intentar equilibrar. Pero cuando esto crece, esto se hace muy complejo. Entonces aquí hay un dato y es endorfina contrarresta cortisol. Eso contrarresta efectivamente el cortisol, pero es una de las distintas maneras de poder contrarrestarlo. Cuando yo me sigo aumentando, te digo, no, no pasa nada, yo sigo madrugando, trasnochando. Y aquí es donde hace una aparición una frase de un gran amigo, que se las quiero compartir a ustedes a propósito de esa transición al estrés crónico, y es, el que no descansa, cansa. Escúchemela bien, el que no descansa, cansa. Yo quiero que ustedes me cuenten qué opinión les merece esa frase, de que el que no descansa, cansa. Cuéntenme ustedes, por favor, allá al otro lado, ¿qué opinión les merece? ¿Qué piensan de esa frase de que el que no descansa, cansa? Bueno, me lo pueden escribir por ahí. El que no descansa, cansa. Estos días me decía una señora, y cuando estamos en el estrés agudo y en el estrés crónico, pasa y dice, ¿cómo le parece que yo estaba el domingo? Yo estaba descansando y me llamó mi hermana
Y resulta que empezó a verificar, resulta que cuando yo estaba descansando, me llamó mi hermana, dice la señora, y cuando contesté, y la señora llega y dice, y le dice a la hermana, ¿y usted qué está haciendo? Y resulta que básicamente la señora le dio pena decir que estaba descansando. Y dice, no, aquí estaba organizando unas cosas en la casa. Y hace parte de eso, vea. Usted está tan tensionado que incluso le da pena hasta descansar. Y el que no descansa termina cansando a todo el mundo porque resulta que no se permite el descanso. Y es muy triste precisamente que yo no, y pues aquí están recibiendo algunos comentarios, y es, mandar correo a las 2 de la mañana, correos, WhatsApp a las 10, 11, 12, me está diciendo que como yo no descanso, termino cansando a los demás. Cuando estamos descansando, a las 4 de la mañana, levantarse a mover ollas y a mover y alegar y decir, cuando no descanso, canso. Estrés crónico. Una de las cosas, precisamente, ese es básicamente, y es una de las cosas más complejas que yo me he encontrado, es que muchas veces las personas se dan cuenta que llegaron a un estrés crónico y una de las sintomatologías con que más se dieron cuenta es falta de apetito sexual. Entonces resulta que muchas veces no son ellos, porque no hay sintonía con eso. Entonces llegan las parejas, cuando yo hacía consulta individual, entonces decían las parejas y decían, vea, Juan Camilo, yo estoy segura que tiene otro, estoy seguro que tiene otra. ¿Cómo le parece que hace 2 meses no tenemos sexo? ¿Tiene otro? ¿Una sucursal? ¿Quién sabe en dónde estará haciendo el salto del tigre? ¿Quién sabe dónde estará haciendo la carretilla con pelo cogido? ¿Quién sabe qué estará? Todo el argot en el asunto y es, señora, señor, antes de tomar esa interpretación, le voy a pedir por favor que vamos a citar en este momento al endocrino y le vamos a pedir que nos mida estos biomarcadores. Vamos a tener que nos mida cortisol, adrenalina, noradrenalina, prolactina, tiroxina, para verificar cómo está su pareja. Efectivamente, señor, efectivamente, señora, su pareja está teniendo en este momento unos biomarcadores altísimos y no es que muy seguramente tenga otra persona, no, su pareja está padeciendo de estrés crónico, por eso no le provoca a nivel sexual tener ningún acercamiento con usted. No le provoca, pero con usted ni con nadie, no le provoca. Muchas veces nos damos cuenta de eso por situaciones como esas. No me provoca, es decir, Juan Camilo, yo voy, me decía mucha gente, yo voy a pasear y a mí no me provoca pasear. Estoy paseando y estoy pensando en trabajo, estrés crónico. Estoy paseando y cómo le parece que me pongo a revisar y en hojitas a contestar correos que tengo pendientes? ¿Cómo le parece que estando en la finca me pongo a hacer listas de chequeo? Ojo, hace parte del estrés crónico. Y ese estrés crónico nos empieza a dar una demanda complejísima porque se aumentó cortisol, adrenalina, noradrenalina, tiroxina, prolactina, todo esto genera una descompensación y otras que no me caben aquí, y otras, y otras. Esta descompensación es tan tremenda que esa persona termina por desarrollar dentro de la alostasis, es decir, la alostasis es el segundo nivel cuando la homeostasis no puede, la alostasis es, vamos a ver, pero esta es a lo que dé. Es decir, yo con tal de que rinda lo que sea. La alostasis es, yo lo llevo a trabajar, a que dé clase. Eso sí, empezó a tener una cosa que se llama carga alostática. ¿Y qué es la carga alostática? Es sobrecarga biológica del estrés durante el tiempo, desgaste vital, y entonces sigue dando clase, pero apareció hipertensión. Sigue dando clase, sigue funcionando, entre comillas, con normalidad, pero apareció diabetes. Sigue haciéndolo, pero apareció obesidad. Sigue haciéndolo, pero apareció un trastorno del estado de ánimo, más frecuentes en Colombia, depresión y ansiedad. Sigue esa carga alostática, nos empieza a decir, pues pucha, ¿sabe qué me está diciendo? Se lo voy a decir así clarito. Profe, ¿sabe una cosa? Dejó de prestarle atención al estrés, se olvidó de usted mismo y por eso esa carga alostática le está pasando esa factura tan alta. Eso está pasando. Entonces usted y yo empezamos a decir, pues pucha, ¿yo estaré en qué fase? Yo estaré en euestrés, que es estrés positivo, yo estaré en distrés, yo estaré en estrés agudo, estaré en estrés crónico. Porque al estar en estrés crónico, usted está abriendo la puerta de poder pasar a depresión o ansiedad. Eso puede suceder. Y puede suceder con mucha más complejidad. Eso hace parte. O sea, Juan Camilo, ¿cómo se puede medir la carga alostática? Ahí están los biomarcadores. Y existe básicamente
una prueba psicométrica para los que les gustan aquí que se llama el OXIS. El OXIS puede rastrear la carga alostática que usted puede tener y se la pueden aplicar y usted puede hacerse los biomarcadores, es decir, vea, ¿cómo salió a nivel en esos biomarcadores? ¿Cómo le salió el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, prolactina y tiroxina? Y le aplicamos el OXIS y a su vez podemos determinar cómo está su carga alostática. Es decir, tenemos la capacidad de poder saber usted en su energía vital cuántos años se ha consumido de vida y por qué se siente tan cansado. ¿Por qué se siente tan cansado usted? ¿Y por qué le está abriendo la puerta a un montón de enfermedades, a un montón de circunstancias que pueden aparecer en la vida? Eso puede pasar, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes y yo empezamos a ver que es que esto empieza a tomar un rollo muy complejo, ¿cierto? Selye básicamente nos dice, usted puede pasar de inactividad a tranquilidad, fatiga, ese estrés óptimo se llama euestrés, agotamiento que tiene que ver con disestrés, y puede pasar aquí al máximo de estrés, en donde está la carga alostática, y pasarte una factura, pero una factura tremenda. Entonces, yo ya les conté un poco de la historia, ahora me voy a lo que más me gusta. Tratamiento del estrés, tratamiento en relación a la gestión de la salud mental, esto es o sea, resulta que acabamos de ver estrés, pero esto sirve para la tristeza, desde el punto de vista fisiológico, psicológico y filosófico. Juan Camilo, ¿por qué la medicación, únicamente la medicación no es óptima? Porque está dejando descubierto lo filosófico y lo psicológico. Juan Camilo, ¿por qué única? Porque está dejando descubierto uno de los frentes. Entonces, me voy a ir a verificar de un lado y del otro cómo hacemos para facilitar que se haga un tratamiento óptimo de este asunto. Me voy por lo fisiológico. Resulta que aquí hemos hablado de varias sustancias, ¿cierto? Hemos hablado de varios químicos, hemos hablado de oxitocina. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso ahí frente a lo que hemos conversado. Sí, la oxitocina sirve para disminuir ¿qué? ¿Qué sensación sirve para disminuir? ¿Qué emoción disminuye la oxitocina? Gracias, Diana. Gracias Laura. Aparece, gracias el miedo. Juan Camilo, sabemos que la serotonina disminuye. ¿La serotonina sirve para disminuir la qué? ¿La qué? La serotonina sirve para disminuir ¿qué? Gracias Álvaro. Gracias, sirve para disminuir la tristeza. Y sabemos que la endorfina sirve para disminuir específicamente el estrés, los niveles de cortisol. Y sabemos que la endorfina se puede liberar de muchas maneras. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, esta es la recomendación que yo les tengo. Muy seguramente ustedes la han visto, pero me ayuda a condensar un poco cómo de manera natural este libro aparece. Dan era un periodista de National Geographic, se dedicó a viajar por todo el mundo y se dio cuenta este muchachote que había gente que, ¿sabe qué? Había zonas en el mundo donde la gente vivía más de 100 años y tenía mayor calidad de vida. Entonces, primero fue solo, pero después se llevó un combo. Se llevó a psiquiatra, se llevó a epidemiólogo, nutricionistas, y dijo, estudiemos a esta gente. De estos 5 zonas en el mundo, que las tituló como las 5 zonas, las 5 zonas azules, en donde identificó que había 9 factores que facilitaban que esta gente pudiera tener más calidad de vida. Y es un asunto fisiológico. ¿Por qué? Porque si usted se pone a reconocer más a profundidad, esta gente aumenta oxitocina, aumenta endorfina, aumenta serotonina, aumenta liberación de dopamina, pero la regula, porque la dopamina, que es la hormona del estrés, si no se regula, empezamos a tener serios problemas. Resulta que Dan ubicó estas zonas. En el primer tomo estaba Okinawa, Japón, Ícar, Grecia, Loma Linda en California y la península de Nicoya en Costa Rica. Más cerquita de aquí, Costa Rica. En el último tomo está específicamente Italia, una ciudad en Italia que compone las 5 zonas azules. 5 zonas azules. Él lo titula en el libro. ¿Verdad? Si no se lo ha leído, se lo recomiendo porque trae recetas, trae historias. Y un día en un viaje, en una ida y en un regreso, me lo leí y de rechupete. Me pareció muy interesante el libro como tal. Porque resulta que ha inspirado varios planes de salud pública en varias ciudades del mundo. En ciudades europeas y en Estados Unidos lo ha inspirado. Porque son 9 herramientas que usted y yo empezamos a determinar y decir, pucha, es que desde el punto de vista fisiológico e incluso desde la integralidad empieza a surtir precisamente su efecto. Primer dato de las zonas azules. Decía que esta gente en estos 5 lugares tenía actividad física intensa y regular en el desempeño de tareas cotidianas. Es decir, al trabajo iban o montando en bicicleta o caminando.
Decía él, se gana 8 años de la vida. Cuando muy seguramente vamos a volver a presencialidad ya muy cerca, muy seguramente muchos de ustedes ya están haciendo alternancia. Entonces, resulta que ir a la universidad en bicicleta o caminando son 8 años de la vida. Quiere decir que si va a vivir 70, dice él, si usted lo hace varios años, ya no son 70 o 78. Hágame el bendito favor. Desempeño. Por eso Ámsterdam en Holanda, usted observa, y es los que no beben, los que no fuman, los que comen saludable, y fuera de eso van a todas partes en bicicleta, tiene un promedio de vida mucho más alto que en el resto de Europa. Interesante el asunto. Segundo dato, sedentarismo es un concepto desconocido para las personas de estas regiones. Hacen 80 minutos de actividad física. Fuera de que van caminando y montando en bicicleta, hacen actividad física. Y actividad física es 80 minutos a la semana, son 10 minutos diarios o 20 minutos 4 veces a la semana. Ahí está, actividad física. Tercer dato, lo llaman los japoneses el ikigai, del cual vamos a hablar ahorita en un ratico, y es la palabra japonesa que se utiliza en Okinawa como la razón de ser, el propósito de vida, la razón para levantarnos cada mañana. Ese es el ikigai, razón de ser para podernos levantar cada mañana. Ikigai, razón de ser para podernos levantar cada mañana. ¿Tenés propósito? Un paso adelante. Reducción del estrés. Y ya hemos hablado que, ¿quién me recuerda, profes, cuál es la pregunta que yo me hago cuando estoy muy estresado? ¿Quién me quiere recordar eso? Porfa, una pregunta, es decir, con la hojita, línea en la mitad, ¿quién lo recuerda? La pregunta que yo me hago cuando estoy muy estresado. Gracias, Laura. Gracias, Diana. ¿De qué tengo el control y de qué no? Básico, para poder. Juan Camilo, ¿cómo más? Recuerde que el fisiológico y la endorfina, es decir, los 3 anteriores facilitan disminución de cortisol. Eso empieza a ser una urdimbre, empieza a ser un compilado que me facilita ver las cosas distintas. 5, miren esto que me parece bellísimo. Dice, el Hara Hachibu, precepto de Confucio, que significa que no debemos comer hasta estar llenos, sino hasta el 80% de nuestra capacidad. Entonces miren, comer, dopamina, y quiero más, y tráigame más, dopamina. Pero cuando usted es capaz de decir, coma hasta el 80%, haga el ejercicio en todos, cuando estén almorzando en su casa, dígale, ¿cómo quedó usted? Al 120. ¿Usted cómo quedó? Al 100. ¿Usted? Al 130. Yo quedé al 80. 80 se lo resumo en un lenguaje muy coloquial, Colombia entera. Que le quede el huequito. Cuando usted dice, me quedó un huequito, ahí es, ahí es. Le quedó el huequito, frenó la dopamina, hormona del placer, frenó, y de ahí en adelante aparece liberación de serotonina. Estoy satisfecho. Usted fue capaz de decirle a su tía, a su mamá, mamá, deliciosos los frijoles, delicioso el sancocho, deliciosa la lechona, deliciosa, pero así estoy bien, estoy satisfecho. 80% cambio de dopamina a serotonina. Dato, priorizar una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, la carne, el pescado y los lácteos pueden ser consumidos pero en menores cantidades. No prohíbe nada. Lo que está diciendo es, esa es la famosa dieta mediterránea, de la cual se ha investigado muchísimo y se ha observado los beneficios que tiene. De que los excesos, de cómo empieza a haber un equilibrio que es beneficioso precisamente para el organismo. Consumo moderado de alcohol, una copa de vino, 2 copitas, una cerveza, 2 cervezas, pero no hay embriaguez. Porque finalmente el alcohol, que es depresor del sistema nervioso central, empieza a consumir alcohol, ¿y saben qué sucede? Empieza a generar un impacto bien complejo dentro de mi organismo, y lo complejo que empieza a generar es que empieza a segregar más cortisol, y no es para nada benéfico, retrasa la evolución de la corteza, deteriora la reserva cognitiva, y a usted y a mí, si tenemos por ahí cerquita, que cae siempre las herencias de nosotros, no son carros, yates, no, cae siempre es, que mi abuelita tenía esto, las enfermedades, cae siempre son las herencias de nosotros. Entonces, llegó una herencia, tengo reserva cognitiva para poder afrontar, porque me he cuidado a lo largo de la vida y puedo afrontar distintas dificultades que me puedan afectar. Participar en grupos sociales que promueven hábitos de vida saludable. Te juntás con los que les gusta el traguito, el cigarrillo, o los que caminan, los que abren y que son caminantes, los que montan en bicicleta, o con quién te juntás. Participar en comunidades religiosas con prácticas religiosas sociales. Entonces aquí no solamente es la religión, no. 2 horas, sacarle 2 horas, tiene 2 horas a la meditación, 2 horas a
usted poder, el culto religioso que usted practique, porque aquí habían católicos, cristianos, musulmanes, lo que usted practique, sacarle 2 horas, amplía el rango de la vida, amplía muchísimo. Fuera de eso, que está aumentando, a ver, ¿quién me ayuda? Voy a decir como le decimos a los muchachos, aquí es, calificación, pero triple, para quien me diga en este momento, es cuando yo estoy orando, ¿cómo se llama esa hormona que más activo? ¿Cómo se llama la hormona que más activo cuando estoy orando? ¿Quién me ayuda? Gracias. A ver por aquí. Oxitocina. Bien, oxitocina. Oxitocina. Gracias ahí, Felipe. Muchas gracias a Laura. Construir y mantener vínculos entre los miembros de la propia familia, padres, hermanos, abuelos y otros. Tengo vínculo, esta gente tiene vínculo, pero están juntos pero no revueltos. Es decir, hay vínculo, pero no todo el tiempo están juntos, no. Existe vínculo, van, conversan, comparten, pero no todo el tiempo. Vínculo. 9 cosas que Dan identificó desde el punto de vista fisiológico y desde los otros puntos de vista que facilitan a que un ser humano pueda tener una mejor contención de lo que tiene que ver con su salud mental frente al tema del tratamiento. Segundo dato, psicológico. Y aquí sí es un llamado de atención para todos los que estamos en este momento en conexión. ¿Por qué? Desde el punto de vista psicológico, todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Todos aquí tenemos hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Así sea predominante de hemisferio derecho, es necesario también tener que muchas veces hago cosas de hemisferio izquierdo. Cuando estamos dando clase, el hemisferio izquierdo es el que más se activa, porque es que es poner esto, poner lo otro, y a su vez el hemisferio derecho se activa con creatividad, con el diálogo, con la conversación, pero el hemisferio izquierdo está muy activado para preparar la clase, para poder muy activado. Entonces, que desde el punto de vista psicológico es sumamente importante que ustedes y yo, que estamos en este oficio, sigamos precisamente fortaleciendo. Les voy a dar algunos tipsitos para tomarlas así rapidito, y es, ¿cómo me doy cuenta yo cuál de los dos hemisferios soy predominante? Algunos tipsitos de calle, o sea, coloquiales. Un hemisferio izquierdo predominante tiene una característica y es, un hemisferio izquierdo, tenemos los dos, recuerden, pero soy más predominante del uno del otro. Un hemisferio izquierdo predominante nunca sale a mercar sin lista. Es una característica tremenda. Nunca sale a mercar sin lista. Siempre lleva su lista. Distinto al hemisferio derecho predominante. El hemisferio derecho predominante dice, ¿y para qué lista? ¿Para qué? Si yo voy caminando y me voy acordando, falta, por ejemplo, azúcar, falta café, me voy acordando. El izquierdo, amigo, de las noticas, de la lista de chequeo, el derecho de la recordación, de la fluidez, distinto el asunto. Hemisferio izquierdo, usted lo invita a una reunión y resulta que llegó con su agenda y cuando llegó con la agenda, abrió en ese momento la agenda y dice, hoy fecha tal, viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3, empezó a escribir. Hemisferio derecho, llegó a la reunión y dice, ¿tenés una hojita? Regálame una hojita. Ten un lapicerito, préstame un lapicerito. Y empezó a escribir en hojitas, le encantan las hojitas, le encantan las hojitas. Distinto el asunto. Decía yo a mi profe, profe, venga, ¿cuál de los dos es mejor? Por allá bien chicuelo y el hombre pam, detoname la corteza prefrontal, decía, yo te pregunto, para que un ave pueda volar, ¿cuál de las dos alas necesita, la derecha o la izquierda? Y decía yo, pues pucha, necesita las dos, perfecto, hay que equilibrar las dos. Y aquí es donde viene el secreto frente a esto. Juan Camilo, nosotros dando clase, que ejercitamos tanto el hemisferio izquierdo, llegó la hora, en la época de no clase, de ejercitar el hemisferio derecho. Juan Camilo, ¿cómo yo, que soy más izquierdo, ejercito más el hemisferio derecho? Cuando yo le digo a usted que camine descalzo por la grama, usted está ejercitando el hemisferio derecho. Usted dice, ay, no, pero me ensucio y después ¿dónde? Es que es para eso, para que usted no tenga el control, para que usted pueda pisar blandito, duro, y eso fortalece el hemisferio derecho. Porque es que el izquierdo es el del control, pero el derecho es el de la fluidez. Vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué creamos, vamos a ver, ahí está. Cuando usted se pone a mirar una fogata, ¿cómo se pone a mirar la llama de una vela? Está ejercitando el hemisferio derecho. Cuando abraza un árbol, hemisferio derecho. Cuando pinta con la yema del dedo en una superficie, hemisferio derecho. Juan Camilo, y yo soy derecho, entonces ¿cómo ejercito el hemisferio izquierdo? Para ejercitar el hemisferio izquierdo hay que tener una lista de chequeo, hay que aprender un poquito de Excel, hay que tener un planeador semanal, anual, que me voy compensando. Pero un regalo chévere en este momento de no clases es hacer cosas que haga yo facilitar que el hemisferio derecho retome el control.
abrazar el árbol, mirar la llama de una vela, meditar, pintar con la yema del dedo. Eso me ayuda a facilitar que el hemisferio derecho tome el control y me facilita mucho las cosas. Ejercitemos aquí en un momentico para ir redondeando porque nada más nos falta una partecita para cerrar e irnos a las preguntas y es última partecita, última parte y es vamos a ejercitar aquí entre todos hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, empezando por el izquierdo. Les traje unas preguntas para ejercitar el hemisferio izquierdo, pero así, de toma y dame, sencillo. Te voy a pedir que lo vamos a hacer rápidamente por el chat, ejercitando el hemisferio izquierdo, ejercitando el hemisferio izquierdo. Preparado todo el mundo, me voy en este justo momento y cuando lo tenga, aquí de sabroso, de sabrosura, de poder hacerlo ahí de colegaje, lo escribimos cuando lo tengamos ahí ya resuelto. Dice de la siguiente manera, hemisferio izquierdo, ¿por qué un hombre de 42 años de edad tan solo ha podido celebrar 10 cumpleaños? Entonces los pregunto a usted, ¿qué fecha cumple ese señor que nada más puede celebrar cada 4 años? ¿Cuándo cumple? Gracias, muy bien, Laura, ahí está, gracias, gracias, gracias Diana, gracias a Claudia, gracias a Henry, gracias. Cumple 29 de febrero, hemisferio izquierdo. Dato adicional, ¿cuántos meses del año tienen 28 días? Hemisferio izquierdo, ¿cuántos meses del año tienen 28 días? Gracias. El derecho dice 1, el hemisferio izquierdo dice todos tienen 28, no porque febrero tenga 28, los otros vean de tener 28. Marzo tiene 28, abril tiene 28, está bien, estamos haciendo compensación, ¿no? Haciendo compensación, eso es, profes, muy bien. Aparece otro dato. Cuando usted vaya a viajar, cada vez que usted se aprende un gentilicio, tiene la capacidad de ir fortaleciendo el hemisferio izquierdo. Gentilicio, dícese de una persona, ¿cómo se llama? Nacida en un lugar determinado. Los de Marinilla, ¿cómo se llaman? Marinillos. ¿Oíste? Los de Envigado, envigadeños. Los del Carmen, carmelitanos. Los de Río Sucio, riosuceños. Los de Mariquita, Tolima, que vemos ahí, no mentiras, mariquiteños. Ustedes y yo ejercitamos el hemisferio izquierdo cuando aprendemos de gentilicio. Entonces vamos a meterle esto a favor, Colombia entera, quien lo tenga nos va a escribir. Vamos a empezar por Antioquia, después nos vamos para el resto del país. ¿Cómo se llaman los nacidos en el municipio de La Estrella, Antioquia? ¿Cómo se llaman los que nacieron en La Estrella? Gracias, y están ahí en la jugada muy bien. Siderenses, para que no quedaran ni estrellados, ni estrellitas, ni estrellenses. Se llaman siderenses, del espacio sideral, siderenses. Muy bien, muchas gracias. Siderenses, para que no quedara del espacio sideral, apareció siderenses. Ahí está, siderenses. Segundo dato, Oriente Antioqueño. ¿Cómo se llaman los nacidos gentilicio del municipio del Retiro? Los del Retiro, ¿cómo se llaman? Retiraos, ¿cómo? Retireños, ¿cómo? ¿Cómo se llaman? Los del Retiro, ¿cómo? Jubilados, no. Gracias. Muy bien, se llaman cuarceños. ¿Por qué? Porque básicamente había una mina de cuarzo, de formación de la palabra cuarzo es cuarzo, y desde ahí se llamaron cuarceños. Tercero, me salgo de Antioquia. Chaparral, Tolima. Ahí sí, todo el Colombia entera y es municipio de Chaparral, Tolima. Gracias, Henry. Gracias. Dice Claudia Chaparritos. Ahí en el punto es Chaparralunos. Muy bien. Chaparralunos. 4. Los de Valledupar, Cesar. Gracias, Diana. Chaparralunos. Valledupar, Cesar. Valledupar, Cesar. Gracias, Claudia. Ay, ay, casicito. Valduparenses. Gracias. Valduparenses. Valduparenses. El izquierdo, vea, sabroso ahí en relación a volver muy cotidiano ejercitar el hemisferio izquierdo. El que más a usted y a mí nos conviene, el derecho. Cuando usted pone a ver a estos muchachotes ahí, sí, yo todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que leer, esto es ejercitar el hemisferio derecho. Cuando usted saluda al vecino, conversa un ratico con él, ejercita el hemisferio derecho. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenos días. Ejercita el hemisferio derecho. Cuando usted ve todo esto, ejercita el hemisferio derecho. Cuando usted ve todo esto, ejercita el hemisferio derecho. Eso es hemisferio derecho. Equilibrio. Ahorita les decía, recomendado caminar por descalzo por la grama, abrazar el árbol, meterse al río, tener la posibilidad de meditar, mirar la fogata, mirar la llama de la vela. Está. Me voy para el filosófico, para ir cerrando este asunto trascendental. Dice Nietzsche, dice,
Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y aquí llevamos dos cosas. Es decir, necesitamos aumentar los químicos que libera, y ahí veíamos el secreto de las zonas azules, veíamos que hay que equilibrar hemisferio derecho y hemisferio izquierdo desde el punto de vista psicológico, uno de los tantos. Pero sobre todo es necesario tener el propósito claro. El propósito, mi propósito, ¿cuál es? Yo soy profesor de UPB de tal materia, sin embargo, ¿cuál es mi propósito? Camilo, mi propósito son mis hijos, mi propósito son mis papás, mi propósito es mi trabajo. Pregunta, ¿y si sus hijos les da por ir a hacer un doctorado a Alemania, se acabó su propósito? Si a su pareja le da por ir a hacer un doctorado, un postdoctorado en otra parte, se acabó su propósito. Si sus papás dejan de existir, se acabó su propósito. Si a usted se jubila, se pensiona, se acabó su propósito. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y el propósito, aquí sí se los digo clarito, debe de ser algo tan fuerte que sigue o no sigue, sigue o sigue con hijos o sin hijos, sigue o no sigue trabajando sin trabajar, sigue o no sigue en relación a tener el grupo o no tenerlo, sigue o no sigue dando clase o sin darla. Ahí está, propósito, más arriba de papá y mamá, más arriba de pareja, más arriba en relación a hijos, más arriba de trabajo. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué me aferro yo cuando todo se está moviendo al lado? ¿Cuál es el propósito? Y aquí pongo a Víctor Frank, o el que algunos dirían es Víctor Franklin. Resulta que escribió El hombre en busca de sentido. Este señor aquí, que psiquiatra alemán en la Alemania nazi, lo cogieron los nazis, le quitaron todo, le quitaron todo. Psiquiatra reconocido en Alemania. ¿Y saben qué? Lo más complejo es que llegó al campo de concentración, llegó con su esposa embarazada. ¿Saben qué hicieron los alemanes? Mataron a su esposa embarazada. Pues los nazis, no los alemanes, los nazis. Juan Camilo, ¿qué más pasó? Al papá y a la mamá también lo mataron. ¿Y sabes qué más pasó? Adicionalmente, 4 años seguidos levantándolo, quitándole el título. Usted ya no es psiquiatra, usted es un empleado, usted es un obrero, aquí raso. Y todos los días verificando, para la derecha se fue para las duchas, que eran las cámaras de gas, o para la izquierda seguir trabajando. ¿Cuál escoge? Ahí está, se fueron en esa decisión, lanzan ristre en ese asunto. En este punto apareció algo muy importante y es, él lo escribe en El hombre en busca de sentido, y es su propósito. Su propósito fue hallar que estas personas que estaban a su lado también ubicaran su propósito, evitar que se tiraran a las alambradas, evitar que esto fuera un asunto catastrófico. Ese fue su propósito. Su propósito, su determinación fue específicamente esa. Sin esposa, sin hijo, sin papá, sin mamá, sin carrera, siguió cumpliendo su propósito. Eso, tener un propósito salva, salva. ¿Cuál es el propósito suyo? Cuando yo no tengo un propósito, eso se nota. Mi trabajo es una cárcel. ¡Ay, qué aburrición! Mi jefe es el director de la cárcel. Mis compañeros, los compañeros de celda, más cerquita de las adicciones, más cerquita del tabaquismo, más cerquita del alcoholismo, muy cerquita. Como ya tengo que hacer todo, destapo una botella, como ya todo, me voy a meter exclusivamente a jugar. Más cerquita de las adicciones, más ansiedad, más depresión, más estrés, un sistema inmunológico mucho más débil. Eso es. ¿Qué pasa cuando sí tengo propósito? Existe una razón para levantarme cada mañana. El Ikigai, que decían los japoneses que veíamos ahorita en las zonas azules. El Ikigai. Un sentido para ir a trabajar. Un motivo para ganar dinero. Una intención para compartir con los otros lo que soy. Un rumbo a donde ir. Una meta por cumplir. Una vida por vivir. Propósito. Te lo decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Lo dice Víctor Frank, y es, si tienes la capacidad de poder transformarte a ti mismo, en vez de transformar lo exterior, vas un paso adelante. Tener la posibilidad de transformarme a mí mismo es, yo, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Si usted se levantara sin hijos, sin familia, sin papá, sin mamá, sin siendo profe de UPB, ¿usted qué sigue haciendo? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué va a seguir haciendo sin el propósito mío? Lo que yo puedo seguir haciendo, exista o no exista, lo que tengo en la actualidad. Resulta que esta frase, que la escuché a un profe de aquí de la universidad, al profe Memo Ángel, quien aprecio muchísimo, esa frase me ha gustado mucho, por eso cierro con ella, para irme al espaciecito de las preguntas, dudas, comentarios, inquietudes en relación a lo que hemos venido hablando.
Esta frase dice de la siguiente manera: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Me ocupo de mí mismo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no soy yo quien protejo mi salud mental, aumentando oxitocina para el miedo, serotonina para la tristeza, endorfina para el estrés, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Profes, me encantó haber estado precisamente con ustedes. Les agradezco mucho su atención, su disposición y sobre todo su buena conexión en estas 2 horitas. Quisiera verificar si hay dudas, preguntas o inquietudes. En redes como Juan Camilo Cárdenas Psicólogo en Facebook y en Instagram como juancamilo.psicólogo. Un abrazo, me encanta. Vamos a ir verificando aquí con Esteban de lo que ha llegado y los comentarios en relación a lo que hemos hablado. Bien puedas, Esteban. Perfecto, Juan. Juan, agradecerte mucho, hombre. Yo creo que logras acertadamente tantas cosas que nosotros estamos buscando con el tema de salud mental. Y bueno, hay varias preguntas que se generaron, Juan, ya las vamos a ir haciendo. Sin embargo, también quiero recordarle a los participantes, uno, esta es la fase uno de las otras 2 sesiones que vamos a tener. Claro, es importantísimo. Ya a sus correos electrónicos se les compartieron los links, así que por favor estén muy pendientes para que mañana también nos acompañen y podamos acompañar a Juan y toda esta, digámoslo, temática tan maravillosa que preparó. Así que Juan, voy a generarte las preguntas que las personas nos estaban diciendo y bueno, pues para que tú nos ayudes un poco con esas respuestas. La primera pregunta que nos hacía Hernán Toro es, ¿qué diferencia hay entre interocepción y propiocepción? Muy bien, una de las cosas es que no me he acercado mucho al otro término, más al término de interocepción, ¿cierto? Entonces, yo sé que la interocepción está mucho más ubicado en relación a lo que tiene que ver conmigo. No tengo muy claro el término que nos está preguntando el profe, sin embargo, creo que es mucho más en relación a la posibilidad de percibir, no solamente adentro, sino también afuera en las demás personas. Sin embargo, como no tengo tanto acercamiento, por eso prefiero no ampliar demasiado el asunto. Entonces, por aquí es un componente de la sensibilidad. Gracias, Claudia. Por aquí desde el colegaje nos están ahí ampliando. Muchas gracias, Claudia, por eso. Perfecto, Juan, muchas gracias y bueno, también para Claudia que en este espacio nos ayuda. Juan, la siguiente pregunta que nos hace Mabel Taborda y es, ¿qué pasa cuando una persona tiene depresión y no quiere recibir el tratamiento? ¿Cómo podemos ayudarla? Muchas gracias. Ve, hay 2 cosas muy interesantes para eso. Cuando una persona no quiere recibir el apoyo, es muy importante tener la posibilidad de trabajar con la familia. Porque cuando yo trabajo con la familia, puedo hacer educación, puedo generar psicoeducación con esa familia. Es decir, qué facilita y qué no facilita. Entonces, cuando la familia está entrenada para eso, cuando dicen no quiere ir, pero la familia va y asiste, la mayoría de veces es grupos terapéuticos a nivel de salud mental, muchas instituciones los tienen y van y se forman para esto, eso le ayuda mucho al paciente a darse cuenta. Eso es una primera opción. Y la segunda opción es que hoy afortunadamente hay varias posibilidades y muchos de los profesionales de la salud mental, tanto psicólogos como psiquiatras, de pacientes que no quieren movilizarse a recibir el apoyo hasta la clínica o hasta el consultorio, hacen visitas domiciliarias. Entonces uno puede hacer una especie de sensibilización sistemática y es poco a poco irse acercando específicamente a la familia, dándole psicoeducación y posteriormente hacer la vinculación y que primero vaya la persona hasta la casa, eso no se tenía antes incluido, pero ya se puede ir el profesional hasta la casa y gradualmente que el paciente se desplace después hasta el consultorio. Entonces eso es como un ciclo ahí que puede ser de utilidad. Perfecto, Juan. Muchas gracias por esa claridad. Sobre todo creo que es importante para Mabel tener allí esa información y bueno, no solamente para Mabel, para todas las personas. Hay otra pregunta, Juan, y es que nos dice, bueno, ¿hay formas de aumentar la propiocepción, ejercicios o algo así? ¿Puede ser que alguien nazca con alguna deficiencia en su capacidad de propiocepción? En ese caso, ¿se puede hacer algo? Bueno, muy seguramente, específicamente esa también se puede aumentar. Yo le diría que para aumentar la interocepción, que fue la que mencionamos ahorita, hay muchos ejercicios que se pueden aumentar.
porque la interocepción está mucho más involucrada con el hemisferio derecho. Entonces, varios de los elementos que les decía ahorita para poder ejercitar ese hemisferio derecho sirven para aumentar esa interocepción. Sin embargo, meditar, mindfulness, la capacidad de poder que yo pueda regalarme espacios para mí mismo, el poder hacer un descanso consciente, me ayuda a aumentar niveles de interocepción. La alimentación consciente, la posibilidad de poder observar de qué manera puedo llegar a un punto de relajación muy óptimo, eso me ayuda a elevar los niveles de interocepción. Perfecto, Juan. Juan, y bueno, para finalizar, la última pregunta y es, ¿qué papel juegan las mascotas en relación al estrés y el ejercicio de los hemisferios cerebrales? Super Bay. Aparece básicamente una cosa fundamental. Las mascotas, si bien están mucho más asociadas con el tema de la oxitocina, ayudan muchísimo, muchísimo a que los seres humanos podamos disminuir esos niveles de cortisol. Entonces, muchas veces es el pretexto para salir a caminar, aumentar endorfinas, ¿cierto? Entonces, al salir a caminar y hacer la rondita sin darme cuenta, estoy aumentando endorfinas. Pero, sin embargo, cuando yo tengo la oportunidad de que la mascota vaya obteniendo logros a partir de saber cómo tener la posibilidad precisamente de poderse acercar mucho más a la educación de antes de salir a la calle, me lo diga de tal manera, traer alguna cosa o incluso a los perros o a los perritos o a las mascotas que se entrenan para hacer rescate o demás y van obteniendo aprendizajes, eso vaya generando una satisfacción en las personas que estamos ahí al lado de las mascotas que nos ayudan precisamente mucho a ese control de ese estrés. De hecho, hay muchos perros que hoy día son entrenados como perros guías que ayudan en salud mental, por ejemplo, en ataques de epilepsia, en muchas de esas cosas que nos ayudan mucho a controlar en relación a esos niveles de ansiedad, a cuando alguien tiene depresión, etcétera, etcétera. Entonces, las mascotas fundamentales en el trabajo y en lo que tiene que ver con la salud mental. Perfecto, Juan. Juan, bueno, mira, aquí nos hacen la última pregunta, abusando un poquito del tiempo tuyo, y es, ¿se han Dale, explorado dale. herramientas tecnológicas como aplicaciones, dispositivos médicos, biomédicos, etcétera, para ayudar a contrarrestar los problemas de salud mental? Sí, hoy día la tecnología ha aumentado muchísimo, muchísimo, ha aumentado frente a cómo generar diagnóstico, pero también en cómo hacer más efectivas las intervenciones. Entonces, lo que contamos hoy para medir, para optimizar la terapia, para optimizar las imágenes, ¿cierto? Es decir, las resonancias magnéticas, la tomografía por emisión de positrones, las aplicaciones que le ayudan a las personas a medir incluso un poco la intensidad de sus emociones, facilitan muchísimo, muchísimo la posibilidad de la intervención que se hace hoy día con el tema de la salud mental. Entonces, a nivel biomédico, esto va generando evolución y todos nos vamos beneficiando de una forma, a medida que se vayan haciendo ensayos y la evidencia científica va apareciendo, de cómo recibimos, sobre todo, un buen acompañamiento y poder sentirnos mucho mejor en el tema de salud física y mental. Perfecto, Juan. Creo que nos queda mucha tela por cortar. Por eso tenemos entonces tres sesiones que vamos a, y esperamos y invitamos a todos los docentes y a todas las personas que deseen participar, claro, que nos puedan acompañar el día de mañana, también de 10:15 de la mañana a 12:15, y el día jueves 17 de junio también de 4 a 6 de la tarde. Allí, bueno, hay unos espacios bastante interesantes, les hacemos un llamado para que participen y recuerden, bueno, Juan, agradecerte mucho por todas estos datos significativos, por transformar un poquito más y hacer mucho más visible el tema de la salud mental para los docentes y personal que nos acompañó. Teníamos ahorita hubo un punto que teníamos 124, 125 participantes, eso es una participación muy buena, así que bueno, esperamos que haya sido de total agrado de la charla, estoy seguro. Agradecerte nuevamente, Juan, por este espacio. Y bueno, demasiado, demasiado clara la información. Así que nos vemos entonces el día de mañana y el jueves también. Así que muchas gracias a todos por la participación. Recuerden, desde Bienestar Universitario le apostamos mucho a la salud mental. Así que bueno, feliz resto de tarde y Juan, mil gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao, Gracias chao. a todos, cuídense, gracias, hasta luego. Chao.